Voy a dar un contexto para que nos ubiquemos dónde estamos y cuál es el marco general sobre el cual vamos a trabajar. Sí, he mencionado allí pues las dos secretarías y por supuesto el Consejo Seccional de Estupefacientes, que el Consejo Seccional de Estupefacientes es la máxima autoridad en el departamento en materia de drogas, y ese Consejo Seccional pues es presidido por la señora gobernadora. Están la mayor parte de las dependencias que las vamos a ver, y a nivel nacional hay 11 ministerios y es presidido por el presidente, por Cancillería y por el Ministerio del Interior, de Justicia y del Derecho. Entonces esto tiene mucho peso estructural, organizacional y político, y ustedes saben que el tema de drogas no es un tema regional, no es un tema nacional, esto es un tema y una problemática global, y se convirtió también en uno de los puntos de concertación y de negociación del proceso de paz. ¿Sí? Entonces esto es parte de lo que quiero que nos quede claro, al menos en el marco general en el que nos movemos. Y como les decía, este fenómeno se encuentra en todos los escenarios de nosotros cotidianamente nos encontramos. En las viviendas, ahora hablar de viviendas es tener un miembro de la familia adicto, eso es una tragedia. Es una tragedia y es una implicación, además de lo social, una implicación económica, de padecimiento, de sufrimiento, ¿sí? Y ya el que consume es porque está en medio de un mercado que por supuesto hay oferta y que lamentablemente cada vez se hace más fácil el acceso a las drogas, y se hace más fácil aquellas drogas que han sido catalogadas como de últimas fases de consumo, de últimos niveles de consumo, y ahora se consumen y se acceden muy fácil. Y además acceder fácil es que el mercado interno las ha abaratado. ¿Sí? Y entonces el acceso a ellos se hace muy fácil, tarea enorme que tienen todas las fuerzas militares, la policía en este trabajo. Entonces mire que en todos los escenarios nosotros encontramos en la familia, en los parques, en las vías, y cuando hablamos de las vías, lo menos que pasa es el alcohol, lo menos que pasa del daño que se produce en las vías es el consumo de alcohol. Yo repito esto, nos decía el director de Medicina Legal, más del 48% de las autopsias tienen alcoholemia positiva. Y nosotros tenemos en el departamento cerca de 800 muertes por accidentes de tránsito, por siniestralidad vial en el departamento. Por lo menos esas 50% casi pudieran haber sido evitables con el asunto de control del alcohol. Entonces, no solamente nos vamos a las ilícitas, sino el daño que producen las lícitas, que socialmente han sido aceptadas pues, por nuestra sociedad, ¿cierto? Y eso que hay muchas restricciones ahora de las sanciones, el bolsillo, que cada vez las penalidades son más altas, pero el asunto no ha mejorado significativamente. Entonces, esto era lo que le mencionaba. En todos los escenarios y en todos los cursos de edades. La semana antepasada en Cartago nos decía un psiquiatra, mire, acabo de atender un par de mellizos recién nacidos con síndrome de abstinencia de hijos de madre heroinómana.
puchica, no ha abierto los ojos y ya tiene un problema de consumo, y no hablemos del alcohol, la posibilidad de quedar ciego, de tener un retardo mental. Eso socialmente tenemos que hacernos conscientes de la problemática que es eso que es tan permitido, y que también a los niños, en las familias, por nuestros patrones culturales, creemos que si le damos tempranamente a beber y a probar a un niño licor, entonces eso lo va haciendo más machito, ¿cierto? Complejidades a los cuales ya hoy hacen parte del paisaje y todos aceptamos eso, y nos reímos del muchachito cuando empieza a darse tropezones caminando, ¿no? Entonces les decía que aquí están todos los escenarios, como también todos los sectores en las instituciones. Por favor, ninguno puede sentirse excluido de la responsabilidad y competencia que tiene en este tema. Ya les mencionaba que cuando estamos hablando de una política pública, la política pública tiene que trascender los periodos de gobierno. La política pública tiene que llegar al mejor y mayor beneficio de la sociedad, pero por supuesto que también tiene sus enemigos, ¿cierto? O también tiene sus opositores, porque el que estemos trabajando eso, la gente que comercializa y trafica no va a estar muy de acuerdo con este tipo de cosas. Entonces, la política pública generalmente no es universal y de cobertura a todos los grupos poblacionales, ni convergen todos los intereses ahí, porque algo se afecta ahí. Si vamos a hacer el control del alcohol, si vamos a hacer, bueno, tantas cosas de lo del maltrato de los niños y todo eso. Entonces decíamos, lo importante de esta política es que esté en estas agendas, que la gente sienta que tiene una responsabilidad, yo como ciudadano de a pie, que tengo una responsabilidad y una competencia de eso, y tengo algo que aportarle a la sociedad, mínimo con mi comportamiento y mi modelo de vida, por lo menos para los hijos y los menores, mínimo. En la parte estatal, en términos del involucramiento de toda la sociedad civil y por supuesto la agenda pública que se visualiza desde el margen de la gobernabilidad de Estado, de la institución que agencia eso, que en este caso ni siquiera podemos decir la gobernación, porque estamos acogiendo un lineamiento de orden nacional, estamos acogiendo un compromiso que todo este país le estamos apostando, que es al proceso de paz, y haría parte de una evolución de los acuerdos de paz que se han tenido para el departamento. ¿Sí? Vamos. Aquí en el acuerdo de paz, ese punto 4, de los 6, el punto 4, habla cómo apoyar la prevención, la diversificación, el control de cultivos, la producción, la comercialización y el tráfico. Fue parte de los énfasis que se hizo eso. Y por supuesto, estos elementos y lo que allí se acordó hacen parte de una transformación que la política mundial de drogas, quien la lidera a nivel mundial es las Naciones Unidas, en un área que se llama la Oficina contra las Drogas y el Delito. La última política mundial de drogas fue de 1986. En el Encuentro de las Américas que se está dando ahora en Perú, el que hubo aquí en Cartagena, uno de los intereses grandes de Santos, no soy tantista, del presidente de aquí, de hablar precisamente con el afán de que estuviera el presidente de Estados Unidos, era acordar, y además en toda la región de las Américas, acordar que esa política de drogas que se llamaba mundialmente guerra contra las drogas había tenido, si no un fracaso, ya había llegado a sus límites y había que transformarla. Allí se acordó y se argumentó y se sustentó cuál era la transformación que había que tener. Ojo, primero, pues toda la atención estaba concentrada en la droga, entonces en la sustitución de cultivos, en las rutas, el narcotráfico. Además todos creíamos que cuando supuestamente las cabezas de los carteles habían desaparecido, creíamos que
el fenómeno de la drogadicción y del narcotráfico había desaparecido o iba a desaparecer para el país, pero no visualizamos las transformaciones que ese fenómeno iba teniendo y cómo se iban dando otros patrones de consumo que día a día se van transformando. Y esa transformación se acordó que se iban a hacer unos lobbies para que al 2019, o sea, el próximo año, se iba a institucionalizar a nivel mundial el nuevo enfoque de la política mundial de drogas, que tenía dos ejes. Uno, derechos humanos, y el otro, que el problema de las drogas no era el problema del delincuente, del que consume, sino que es un problema de una persona que tiene una enfermedad. Por lo tanto, el otro enfoque era de salud pública. Esos son los dos ejes que hoy a nivel mundial se están sustentando los enfoques para la transformación de las drogas. Y esos dos puntos se tuvieron en cuenta para las negociaciones del proceso de paz. Por eso estamos viendo de la sustitución de cultivos, ya no estamos hablando de la erradicación masiva de cultivos, sino la sustitución de cultivos donde las familias que hoy cultivaban, que hoy su sustento dependía de esa producción del cultivo que tenían en sus parcelas, hacen una manifestación de que quieren diversificar sus cultivos y que entran a una fase de estudios de vocación de la tierra y del interés que tengan los campesinos o las personas para así el Estado, a través de los acuerdos de paz, empiezan a registrarse y decirle, bueno, ustedes son los de cacao, aquí van a trabajar café, los otros van a trabajar plátano, pero tiene que haber una manifestación voluntaria de las familias. Esto en este momento en el departamento ha avanzado en 4 municipios y hay 2 que están en proceso de acuerdo, ¿cierto? Entonces estamos con Bolívar, El Dobio, Oldagua, Buenaventura, Jamundí. Entonces, todo este recuento para que veamos que este problema no es tan chiquito como pensamos que lo es. Entonces, cuando estamos hablando de derechos humanos, es proteger ese pequeño cultivador y proteger al consumidor. Y proteger que quede con medidas de prevención, con medidas de atención, con medidas de rehabilitación, de resocialización, porque nada produce más estigma y exclusión en una sociedad de una persona que esté en consumo o haya consumido drogas. Así hoy esté rehabilitado. Lo mínimo que le decían era un vago, ese es un vago. Y de ahí de delincuente, ahora miramos cifras que también asocian una cosa con otra. Entonces decíamos que esos son los dos enfoques, por lo tanto se requiere tener unos enfoques diferenciales para este tipo de pacientes o personas, tanto en el consumo cuanto en los cultivos. Ya no llegamos y sindicamos a la persona que está produciendo, sino que entramos a sensibilizarla para que su forma y su ingreso de familia y sustentabilidad sea otra, apoyado técnicamente. Se le da un recurso por familia aproximado de 32 millones de pesos. No se les da la plata toda, pero se empieza a tutorear y a dar, a manejar la tierra, a prepararla, a capacitarlos a ellos. Y eso es, en esencia, lo que se está haciendo alrededor de eso. La Secretaría de Agricultura es quien está al frente de eso, ¿cierto? Y no crean que los lobbies y las dudas de las familias por dejar una cosa por otra no es tan fácil. Sobre todo en la parte ya de comercialización, llegan y producen, pero a la hora que tienen el producto para la comercialización, ahí la gente se envaina y todo eso. Entonces es todo el proceso y todo el ciclo que hay que brindarles. Decíamos guerra contra las drogas, no más. Esto se puso a tan largo plazo porque no tengo claro cuándo se dio ese encuentro de las Américas en Cartagena.
eso fue como 2013, 2012, gracias, 2012. Y se puso como meta 2019. El año pasado hubo una revisión a mitad de periodo y Cancillería a nivel nacional. Colombia ha sido un gran aportante a los lobbies para garantizar que todos los países miembros de Naciones Unidas, todos tendrían que estar de acuerdo con esa nueva connotación que va a tener el nuevo enfoque de las drogas a nivel mundial. Todavía tenemos 5 países en el mundo que siguen pensando que el castigo para el fenómeno del narcotráfico es la muerte, la pena de muerte. Y eso rompería con toda posibilidad de pensar que estamos favoreciendo los derechos humanos. ¿Sí? El año pasado se ratificaron de los 7 que habían, 2 avanzaron y los otros 5 siguen sosteniendo que ese. Tenemos hasta abril del 2019 para ratificar si realmente avanzamos, pero Colombia ya adoptó ese modelo. Por favor. Bueno. Creo que frente a lo de las políticas lo que queremos minimizar es el daño, focalizarlo, tener capacidades técnicas, organizativas y políticas para intervenirlo. El tratamiento de las personas, creo que esto ya lo he dicho. Y nos decía el viceministro de Justicia, decía, mire, hablando de eso en el Consejo Seccional, dijo, tenemos las cárceles llenas de la gente del jíbaro de la esquina. Antes teníamos más claridad de cuáles eran las cabezas y hasta dónde estaban. Ahora eso se va transformando y se han involucrado socialmente y no son los menos son los jíbaros, pero tenemos las cárceles llenas de jíbaros. ¿Sí? Entonces también se está pensando en otras formas de, yo no sabría decirle, de castigo, de sanción, pero que se rehabilite la gente antes de entrar a la cárcel, de las personas que evidencien y demuestren que hoy parte de su trabajo realmente es comercializar con las drogas. El del mínimo comerciante, ¿no? Digamos el mínimo. Eso no lo manejo bien, no me crean mucho, pero la intención está allí. Inclusive en el sistema de responsabilidad penal con adolescentes, esa sí ya es una decisión. Porque también esos jóvenes que tenemos allá, que generalmente hablamos del Valle de Lili y del Buen Pastor, el 98% de esos jóvenes que han cometido un delito que en ellos se llama infracciones, ha sido bajo efectos de la droga. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mirar esas fases como sensibles para decir, mire, este es rehabilitable, este podemos hacer y hacer unas categorías para ir recuperando esos seres humanos de allá? Esta fue la postura que Colombia tuvo en ese gran escenario que les menciono y que han habido varias reuniones a nivel mundial y donde básicamente aquí están respetando estas autonomías de esos países que dicen, mire, no, todavía nosotros no hemos podido lograr avanzar y entender que hay otro castigo mejor o igual al de la pena de muerte. Y ahí nos sostenemos y eso es válido para esos países. Es mirar cómo socialmente y políticamente van avanzando en otros conceptos, por lo tanto tienen que haber más evidencias y trabajo pues entre los representantes y las cancillerías de los diferentes países al respecto. Debe haber mucho más fiscalización y participación de todas las agencias, tanto nacionales como internacionales, y por supuesto la sociedad civil está allí. Lo de los enfoques de salud pública y derechos humanos, estábamos hablando de este eje importante de la eliminación de la pena de muerte,
que el enfoque territorial no es geográfico, que los límites de Palmira no llegan hasta aquí, sino el problema de drogas va mucho más allá. Pero hay que comprender cuál es la ruta, cómo se mueve, cuáles son los intereses, cuáles son los actores que juegan allí en esto. Aquí a nivel nacional nos interesa cómo opera esto y les decía que es a nivel del Consejo Nacional de Estupefacientes quien determina inclusive las sustancias que se comercializan o que se usan en el comercio para la producción empresarial, industrial, para las cosas de cosmético, de consumo, de las familias, para decir, mire, esas sustancias también tienen que tener un control especial. Si nosotros vamos hoy a un almacén de cadena a comprar un Diablo Rojo, nos piden el número de cédula, no sé si la dirección, pero nos piden eso, porque eso hace parte ya hoy a nivel del Consejo Nacional, y paralelo a eso hay un Observatorio Nacional de Drogas que por supuesto tiene su laboratorio, tiene los registros, tiene los análisis y los balances de cómo vamos en el proceso, que lamentablemente es desalentador, ¿sí? Y que cada vez aparecen sustancias que hemos llevado inclusive a la casa para uso doméstico y que hoy resulta que hacen parte de esas sustancias ilícitas, que son sustancias lícitas para uso ilícito, como también hay medicamentos de uso lícito y son medicamentosos formulados pero que también se usan dentro del lícito, y una tarea grande que tenemos es hacer control a los medicamentos con uso ilícito. Eso es una tarea enorme. Tenemos un grupo, unos aliados allí en el Consejo, que ustedes se meten por todos esos rincones, saben dónde están, se transforman en los medios y todo eso, y hacen un ejercicio de inteligencia, y todos los días encontramos, se me olvidó montar, yo no sé si a ustedes les llegó en sus WhatsApp, unas bananas, unos muñequitos, unos turrones, gomas. Entonces usted le revisa el maletín a su hijo y le ve eso y pasa desapercibido. Si su hijo está encerrado, juicioso allá, no sabe si está conectado con el tema de las drogas auditivas. Entonces nos ponen en una condición que qué es lo que tenemos que saber, cómo comportarlo y cuáles son los signos de alertas tempranas que tenemos que tener para todo esto, ¿sí? Lo único que es atención y relaciones, amor y límites con los muchachos, amor y límites. Entonces yo les decía, aquí están todos estos actores, siempre están agencias internacionales, está la Organización Mundial de la Salud, siempre está la UNOD, que es la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, presente ahí, la Cancillería, porque es nuestro contacto con el exterior y las comercializaciones y las antenas de cómo está pasando el fenómeno, qué es lo que está pasando en el fenómeno a nivel mundial y cómo nuestro comportamiento nacional está en relación con ese fenómeno internacional. Esto es la emulación que hacemos en el Consejo Seccional de Estupefacientes, ¿sí? Entonces aquí hay unas figuras muy similares en sus cargos, sin embargo siempre hay la opción y la apertura que dependiendo del tema que vamos a tratar en el Consejo, entonces habrán invitados que entran y salen, aportan, o hay otros invitados que se hacen permanente dependiendo de la injerencia que tengan con la temática. A nivel nacional, el Plan Nacional de Desarrollo tiene estos ejes sobre los cuales nos dieron orientación a todos los territorios para decir, ojo, el tema de drogas tiene que estar en los planes de desarrollo, tiene que estar, y yo como país le estoy apostando a eso. Y le estoy apostando con estas estrategias que es formulación de la política integral de drogas. Hay un plan de intervención nacional de reducción de los cultivos ilícitos,
hay implementación de alternativas para el encarcelamiento, que era lo que les decía, otras alternativas para que esas personas que están iniciándose en la comercialización, en la producción, puedan asistir y romper la cadena con intervenciones de mejorar procesos de vida, hacer proyectos de vida, financiarlos. En lo de prevención y atención del consumo, como uno habla de la pulga, yo hablo de detenerme medio minuto en salud. Mire, ha sido muy complejo y sigue siendo complejo, que a pesar que en el plan de beneficio, lo que todos le hemos llamado el POS, que tiene un abanico gigante es con más de 60 procedimientos, medicamentos, servicios para atender a una persona que padece consumo, que es adicto, pero no hemos logrado que las EPS, hoy que se llaman empresas administradoras de planes de beneficio, cumplan con lo que tienen que hacer. Nosotros partimos del hecho que el sistema de salud es un sistema de aseguramiento. Todos los municipios del departamento, a excepción de Buenaventura, estamos por encima del 95% del aseguramiento. Uno diría que todos tenemos una EPS que nos protege la salud. Y pensaríamos que como mínimo el 95% de esas personas que consumen drogas tendrían un tratamiento. Les cuento que ha sido supremamente difícil. Y tampoco encontramos una instancia que dé la exigibilidad y la garantía de que eso que esté allí realmente las EPS lo cumplan. Resulta que el medicamento se le acaba a los 30 días y esos otros quedan sin medicamento, y en el caso de la heroína entran en unos síndromes de abstinencia enormes, dolorosísimo, que es imposible que una persona que haya empezado un proceso de rehabilitación no continúe sin el medicamento. Eso es un crimen, ¿cierto? Nosotros tuvimos un proyecto de 2 años de tratamiento a un grupo de jóvenes que eran habitantes de calle. Lamentablemente hoy teníamos un testimonio y tuvimos una dificultad porque creemos que eso nos ayuda a demostrar realmente la tragedia que es eso, y salir de eso y sostenerse en eso, en la no droga, es una cosa que hay que compadecer también y hay que acompañar en estos procesos. Y muchos de los jóvenes se nos quedaron en el camino porque no coincidía la garantía de la atención psiquiátrica, del proceso terapéutico acompañado de psicólogo, trabajador social, de grupo social y además de los medicamentos. Eso, bueno. Entonces allí nos mostraba que en el plan de desarrollo aparece eso. Esto es lo que le decía, pues creo que resume lo de la estructura, ¿sí? Y aquí los diferentes sectores, las diferentes áreas, con los sectores que como un mínimo tendríamos que estar allí con funciones, con responsabilidad, con competencia. Sigamos. La política de drogas, como le mencionaba, hay un área de consumo, pero de microtráfico, de comercialización, de tráfico, de producción y todo lo que son los cultivos ilícitos, sin dejar al margen las nuevas sustancias sintéticas, las nuevas sintéticas, que eso ya aprendimos que inclusive que no son las naturales, que no es la marihuana, la cocaína, que es la que estábamos tradicionalmente a escuchar, y entonces erradicamos los cultivos y cuando resulta que nos están haciendo conejos por otro lado, con lo que llevamos a la casa, con lo que limpiamos los computadores, con lo que nos limpiamos las uñas, con lo que yo no sé qué, con lo que yo no sé cuándo, con lo que controlamos las ratas, los ratones y todo eso, que los llevamos a las casas. Y que no nos importa ver a los muchachos ya así. Uno dice, ¿será que tiene frío? ¿Se le están saliendo las secreciones? Resulta que allí está impregnado de eso. Si no, las gomitas que ya hemos visto allí en eso. Desocúpala todo. Aquí, en este cuadro, nosotros podemos ver
que hay un componente de oferta, de demanda, y hay otra área que se tiene que trabajar conjuntamente y que no podemos ir separados. No podemos ir separados los dos niveles para el trabajo y hacer acciones efectivas con eso. Hay unas cosas que sí son muy propias de cada uno de los sectores y de los ministerios, en el caso nuestro lo de consumo, pero todo este paquete que hay en el centro es mucha relación con las secretarías de gobierno, con la policía, con la fiscalía, con medicina legal, y hay cosas en que vamos juntos allá. ¿Sí? Entonces aquí esto nos da la comprensión, el marco de todo lo que nosotros, y hoy solamente estamos trabajando esta línea de acá arriba, solo estamos trabajando eso. Mire todo lo que nos falta, pero el plan departamental de drogas sí lo tiene, ya lo tiene formulado, pero tenemos que hacer procesos nuevos para sentarnos a discutir todos esos otros fenómenos que se están incluyendo ya. Inclusive obviamente la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Esto es una evolución normativa que hemos tenido en el país, que salió otra normatividad, es decir, tenemos norma sustentable que nos permite movernos en todos los campos, tanto para prevenir, para atender, para regular, para castigar, para todo el tema de drogas. ¿Sí? En un ejercicio que participamos 36 instituciones y de cada institución por detrás mucha gente que tenía que ver con eso, formulamos el plan de drogas que identificó estos 6 problemas, ¿cierto? Y esos 6 problemas que tienen que tener y tienen efectivamente objetivos, metas, resultados esperados, estrategias, acciones y responsables, con unos indicadores que cada 3 meses tenemos que notificarle el avance en una matriz, todo eso está consignado en una matriz, ahora la vemos, en una matriz al Ministerio del Interior y Justicia, y donde hay indicadores internacionales para poder hacer la lectura de cómo va el país frente a ese tema de drogas, tanto en producción como en consumo, como en tráfico, en todo eso. Esto es una línea y es un compromiso internacional, y por lo tanto llegar a ese cuadrito que uno dice, ay, llenar cuadros implica una responsabilidad de país ante unas agencias internacionales, y la lectura que nos hacen cuando dicen, no, mire, es que Colombia ha aumentado las hectáreas de cultivo, y eso, pues a pesar de que lo medimos nosotros, pero también a nivel internacional nos están midiendo eso. Entonces, que los aportes ya no vienen, que ya se restringen ciertas cosas, o que apoyan precisamente para que avancemos en esa problemática que se ha quedado allí encriptada, pero eso mueve opinión y recursos internacionales. Para darle respuesta a toda esa problemática, el plan de drogas del departamento tiene estos 4 ejes, ¿sí? Reducción de la oferta, reducción del consumo, hay unos temas que son, por ejemplo, el tema del microtráfico tiene que ver con los 2 sectores, y la capacidad que tenemos que tener las instituciones para abordar esa problemática, la sensibilidad y la comprensión del problema y del fenómeno. Tenemos que entenderlo, y cuando digo entenderlo es ponerlo aquí y ponerlo aquí, en las 2 partes. ¿Sí? Y como vuelvo y les digo, ese numeral 2 es el que apenas estamos trabajando ahora. Bueno, ahí hay un abanico de cosas que comprende cada una de esas categorías, y esos han sido consideradas en sus metas y estrategias en el Plan Departamental de Drogas. Sigamos. Esta es la matriz que nosotros tenemos, y en cultivos con su despliegue, avancemos por favor. Estos son los objetivos del plan de drogas, avancemos. Cuando llegamos a alguna actividad se le hace todo este análisis, todo este despliegue, toda la responsabilidad y los acuerdos, pero acuerdos de verdad cita para Dios, no es que pongan el nombre de mi institución allí
y yo no avanzo en las estrategias, en lo que me corresponde y en el quehacer, ¿cierto? Entonces, allí están todas las actividades bien reguladas, calificadas en una categoría alta, baja, media, tanto de riesgo como de avances que tengamos en cada uno de esos compromisos. Quise traer algunas cifras como para ilustrar esta problemática tan compleja y en la cual nosotros en el país hemos tenido 3 estudios, ¿sí? Hay 3 estudios nacionales, mira, 1996, 2008 y 2013. Ahora se acaba de hacer el año pasado el de estudio en escolares, que todavía no se ha publicado, pero para que veamos cómo el consumo ilícitas, y cuando estamos hablando del último año es la opción de que estén consumiendo todavía, porque hay prevalencia de vida, o sea, alguna vez en la vida yo probé y chao, ¿sí? La prevalencia de vida. La prevalencia del año son restos de ese consumo que yo puedo tener y ante una presión social y a una oportunidad yo puedo llegar a consumir. La prevalencia del último mes, hay algunos que epidemiológicamente las consideran en los últimos 3 meses, es porque está en consumo actual. Está en consumo actual. Y entonces estamos, miren cómo ha avanzado, de 1 esto numeral nos quedó al revés, del 96 era 1.6 a 2.7 en el 2008 y a 3.6 en el 2013. Mire cómo se va reproduciendo y cómo va involucrando al porcentaje de la población involucrado en esto. Allá lo podemos ir viendo cómo se va el incremento por las nuevas sustancias, las nuevas formas de consumo y hay algunas especificaciones por tipo de sustancia, por grupos de edad. Estas son las nuevas sustancias que se tienen captadas a nivel internacional, de donde del 2009, en 6 años, 7 años, en el 2009 al 2015, de 130 subieron a 600. Sustancias que están en el comercio, que están en la casa, que están en los hogares, que son nuevas sustancias, se dice así, nuevas sustancias que producen. Y aquí está el análisis de todo y cada una de esas sustancias, datos que nos da el observatorio, que son evidencias científicas porque van al laboratorio, son analizadas, están las partículas, está la molécula establecida en sus cantidades y el alcance y daño que hace cada molécula, ¿sí? Entonces, miren esta cosa tan compleja. ¿Sí? En el Valle del Cauca, este no es, a nivel escolar, el promedio de edad de inicio por tipo de consumo en alcohol, ¿sí? En cigarrillo, a los 12 años ya tenemos un cigarrillo en la boca, por supuesto menos. A los 12 años y medio ya tomamos cerveza y a los 13 ya estamos con otro tipo de sustancias. Neurológicamente está establecido que hasta los 20 años, 18, 20 años no se tiene madurez del sistema nervioso. Hay daño y deterioro irreversible en cosas de pensamiento, en cosas de emociones, en cosas de comportamiento y que se alteran ahí con la presencia de sustancias. Como también hay estudios que nos dicen aquellos que consumen antes de los 13 años, en una perspectiva de 10 años ya son adictos y ya tienen consumo problemático. No solamente se quedan hoy probando a los 13 años, sino que dentro de 10 años van a estar. Entonces es una cosa como crítica que nos tiene que poner alertas. Uno diría que desesperanzador y al contrario tiene que generarnos de todos los motivos precisamente para trabajar en esto. Y es de los grupos poblacionales sobre los cuales realmente tenemos que hacer prevención en estos jóvenes. No quiere decir que el adulto no se introduzca en el consumo de la droga estando adulto, claro que sí, pero no va a tener el daño que va a tener el joven. Y no, además del daño que tiene neurológico, mire los proyectos de vida de estos jóvenes, cero.
¿sí? Y yo voy a la escuela es porque el viejo, papá que no se enoje. Entonces no los adhieren nada a ninguna cosa de comportamiento social, ¿sí? Ni pautas sociales. Aquí hay datos como interesantes y de pronto repetitivos, pero miren, la relación de consumo de drogas con delito, gravísimo. Entonces, el alcohol, para que miremos todo el daño que tiene el alcohol, el peso que tiene el alcohol en esto. Claro que estos son datos viejos, ¿sí? Estamos hablando del 2008, pero son datos evidenciados, registrados, documentados, que por supuesto tenemos que ir avanzando en esos análisis para mirar esos comportamientos como están hoy. Y eso es parte del trabajo que hace el Observatorio Nacional de Drogas. Y que, enhorabuena, el Ministerio del Interior y de Justicia está viendo, enhorabuena y no tan buena en términos de que ha visto que aquí están surgiendo muchas sustancias nuevas y hay otros patrones de consumo, por lo tanto se va a montar un nodo, un observatorio aquí, un nodo de alertas tempranas para nuevas sustancias de drogas. Qué bueno tenerlo aquí, pero qué lamentable que vengan acá precisamente porque es uno de los departamentos que más problemas tenemos en esto, ¿sí? Y entonces miren, aquí me llamaba la atención la compañera, miren lo que pasó en el delito, otros delitos que cometió anteriormente esta persona y cómo el delito que comete hoy, bajo qué efecto estaba. Entonces, que es 126, que era el 22%, subió al 42% en consumo de alcohol. ¿Sí? Y estamos hablando del delito sin ver otro tipo de violencias, que son violencias en su mayoría que están detrás de la puerta, que es la violencia familiar, la violencia sexual, la violencia infantil y por supuesto todos los conflictos que vemos en las vías y en las áreas públicas, que no le pare bolas que está borracho, pero él tiene la posibilidad de quebrarle un asiento a alguien en la cabeza y no pasa nada, ¿no? Entonces, miren, encontramos el alcohol, empezamos a ver los estimulantes, que son medicamentos que se usan para ciertas patologías y trastornos mentales. El ribotril también es un medicamento, el rohypnol también. Entonces empezamos a mirar, hay una fuga y un uso en el mercado negro de estos medicamentos que hay que controlar, además porque nosotros como Estado somos monopolio en eso. Entonces uno dice, mire, a usted no le venden una ampolla de morfina si no lleva el código no sé qué del psiquiatra, el resumen de historia clínica, el formulario no sé qué, pero los muchachos nos dicen, nosotros sabemos dónde la venden y sabemos quién la vende y cuánto vale además. Entonces ese medicamento que le formulan, en el caso de la heroína, que hay un medicamento de elección que es la metadona, ellos saben que la venden allá, ya de 8.000 subió a 10.000 y hasta 12.000, dependiendo de cómo se comporta en el mercado. Entonces, ayer nos decía uno de los jóvenes, a mí me mandaron 85. Cada pasta, que parece un Alka-Seltzer, entre otras, es una cosa así, son de 40. Vienen presentaciones de 10 y viene de 40. Pero él va y la compra allá y él coge y parte la pasta por mitad, o sea que se toma 20 cuando su dosis es 80 y él cree que tomándose ese poquito es suficiente para su tratamiento, ¿entiendes? Porque no tiene 25.000 pesos para comprarse lo que representa la dosis que le mandan. Entonces las mentiras, las resistencias que hay luego al medicamento, eso es una cosa compleja. Y aquí, ayúdenme en esto, en relación delito y sustancias, entonces estamos hablando la relación del delito con la droga que alguna vez llegó a consumir, el 35%, o sea, yo pequé y cometí un delito con algo que alguna vez yo consumí. No quiere decir que hoy estoy consumiendo, pero que cometí un atraco y cometí un delito para comprar la droga.
eso es el 24% en hombres, 21% en mujeres. Mire que no hay mucha diferencia entre hombre y mujer que atraquen y que cometan un delito, ya voy a acabar, un delito para poder comprar y adquirir el consumo. Lo cometió bajo efectos de la sustancia el 50%. O sea, eso valida lo que decíamos ahora, lo que pasa en el sistema de responsabilidad penal adolescente con estos jóvenes. Y otros me empeparon el día de hoy voy a cometer el delito y yo me fortalezco con eso y voy y cometo el delito, entonces hoy consumo. ¿Sí? Entonces, miren lo grave que es esto, por la prevención, hasta por seguridad, por economía, por garantía social, por todo lo que requiera en el ámbito de una sociedad, hacer la prevención de esto. Bueno, y aquí hay más daticos que nos dicen las intoxicaciones, porque ahora ni siquiera toman una sustancia, sino que mezclan, y hay otro tipo, en el caso de la marihuana, otro tipo de marihuana que es mucho más fuerte, mucho más pura, y eso también hace atractivo que mucha gente en otros países que consume vengan a consumirla acá, porque la consumen en barata y además sus efectos son mayores, sus efectos de placer. Eso es lo que hace la droga en el cerebro, generarme placer. ¿Qué tenemos que mover en los muchachos que les produzca placer para reemplazar ese placer que le produce la droga? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué estamos dejando de hacer? Que los muchachos no los satisface nada, no les gusta nada, se sienten incómodos con todo, hay una inconformidad general, ¿cierto? Entonces ese es el gran pensamiento que tenemos. Y ahí está por los diferentes tipos de sustancias, esta sí por heroína, por opiáceos, ¿sí? 59% de las intoxicaciones son por opiáceos, pero se consigue facilísimo en el mercado. Y todos decíamos antes, teníamos como el patrón de consumo, se inyectan, ¿cierto? Por suerte como que hay en el departamento ciertos temores a inyectar. Entonces la inhalan, se la fuman, se la untan, se la toman y les da miedo por la coinfección con VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión. Pero las prácticas sexuales son desastrosas, sin protección. ¿Sí? Entonces empiezan a tener una serie de comportamientos totalmente desamparados y de permanente riesgo. Bueno, yo pienso que eso era lo que quería decir, pero que lamentablemente cuando usted suma de 29 años en esta cuarta barra hacia acá, estamos hablando del 83, 84 o 93, bueno, por ciento en menores de 29 años. Entonces toda la población joven es la que está incursionando en esto. ¿Sigue? Bueno, esto es por tipo de aseguramiento y uno diría, bueno, la pobreza se relaciona con esto, o el pobre está más motivado o está en escenarios que provocan más el consumo, están más en ese medio, porque si usted se pone a ver en los regímenes, allí tienen muchas cosas para hacerle esas lecturas. Ya acabé. Sí. Ya, y esta es la matriz de seguimiento que le digo, ahí están los compromisos del plan, las metas, los objetivos, las estrategias y todos los responsables que tienen que ver para esto. Bueno, yo pienso que esto nos da un panorama que nos dice, esto no es sencillo, no es fácil, pero que todos tenemos un aporte y es valiosísimo desde donde estemos parados, ya sea en la familia, con el vecino, la comunidad, en lo institucional, desde lo público, para trabajar en este tema. Gracias.